Así que acompáñame, por favor, Apocalipsis capítulo 2. La serie que estamos estudiando los días domingos se llama Mensaje a las 7 iglesias, donde vamos a estar analizando el mensaje de Dios a 7 iglesias en el capítulo 2 y 3 de Apocalipsis. La semana pasada se hizo una introducción de por qué este mensaje a las 7 iglesias y de qué significa. Así que yo le quiero invitar a que si usted va a comenzar a venir o tiene ánimo en su corazón de poder estudiar más a profundidad esto, por favor no deje de ver la introducción. Ya está colgado a nuestro canal de YouTube la enseñanza que dio el pastor Luis la semana pasada, para que usted pueda entrelazar un poco el mensaje de introducción con las diferentes cartas o mensajes que vamos a estar analizando semana a semana, ¿ok? Antes de ir a leer las escrituras, me gustaría que me acompañe a orar, por favor, para que sea Dios mismo guiándonos en esta mañana. Amado Dios, buen Padre Celestial, te damos gracias por este día, gracias por tu misericordia. Hoy queremos, Señor, venir a las escrituras y meditar en lo que tú tienes para nosotros, Señor. No solamente queremos salir conociendo, Señor, un poco más de este libro, Señor, que a veces cuesta mucho comprenderlo por su simbología, como es Apocalipsis, sino también, Señor, que podamos salir desafiados como hijos tuyos para poner en práctica, Señor, el llamado que tienes para nosotros como tu iglesia, Dios. Gracias te damos, Padre, y creemos y confiamos que tu Santo Espíritu nos va a guiar, nos va a confrontar, nos va a exhortar y nos va a ayudar, Señor, a poner en práctica tu palabra. En el nombre poderoso de Jesús, te damos gracias, Señor. Amén y amén. El texto central que vamos a estar estudiando el día de hoy va a ser Apocalipsis capítulo 2, versículos del 1 al 7. Así que a mí me gustaría, por favor, que usted me acompañe en la lectura de Apocalipsis 2, versículos del 1 al 7. Vamos a leer, lo voy a leer en versión Reina Valera. Así que si usted lo tiene allí en su Biblia, por favor, vaya a las escrituras y léalo conmigo. Apocalipsis 2, del 1 al 7 dice: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra y el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles, y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaítas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Esta es la porción que vamos a estar estudiando el día de hoy, y como dice en el primer versículo que leímos, es un mensaje que se le da al ángel en la iglesia de Éfeso. La semana pasada, en la introducción, estuvimos viendo cómo ese ángel de la iglesia de Éfeso seguramente hace referencia a quien estaba pastoreando, a quien estaba liderando esa iglesia en la época en la cual se escribe este mensaje para las iglesias o las diferentes iglesias que vamos a estar viendo domingo a domingo. Entonces, si usted quiere comprender más por qué suponemos o deducimos que es al líder quien está enviando este mensaje, Dios mismo, al líder de esa iglesia, vea una vez más el mensaje de introducción de la semana pasada y vamos a comprender mejor. Ahora quiero que nos concentremos en el destinatario de este mensaje, la iglesia de Éfeso. Y para entender de dónde surge la iglesia de Éfeso, tendríamos que analizar dónde estaba Éfeso, o quién era o qué era este pueblo. Y si usted, la semana pasada estuvimos enseñando ya un mapa, pero yo quisiera que nos concentremos un poco en las características de esta ciudad o de este pueblo Éfeso, para poder comprender por qué este mensaje y de dónde salió la iglesia y cómo surgió. Primero, tenemos que saber que Éfeso era una ciudad comercial importante, era un puerto
tenía cercanía hacia las aguas, de manera que seguramente por allí pasaba mucho comercio, habían almacenes, mercados, pero en cuanto a su cultura, en cuanto a su religión, ellos eran un centro de idolatría y tenía como principal dios a la diosa Artemisa, la cual llamaban diosa de la fertilidad, diosa de la casa, pero también de la fertilidad, y se la veneraba como la señora de Éfeso. Aunque había muchas personas regadas por todo el imperio romano que creían en esta diosa, en Éfeso, la principal diosa a la cual adoraban era esta diosa Artemisa. Y el templo de Artemisa en Éfeso fue una construcción importante, sobresaliente, que fue considerada como una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Yo no sé cuántos han conocido un poco de historia y cultura. Una de las 7 maravillas del mundo antiguo fue este templo de la diosa Artemisa, para que veamos un poco la preeminencia que este pueblo le daba a esa diosa, la importancia que le daba a esa diosa. Y como era diosa de la fertilidad, a los alrededores de este templo había muchos burdeles, centros de prostitución, donde las sacerdotisas, o sea, las mujeres que servían a la diosa Artemisa, se prostituían, y las personas veían esto como algo importante, algo sagrado, algo necesario de poder probar o experimentar. Sí que había una inmoralidad culturizada en este pueblo de Éfeso en torno a todo el tema de pasiones desenfrenadas, pasiones sexuales ilícitas que no agradan al Señor. Ese era el pueblo de Éfeso. No solamente era la gran metrópolis, un lugar donde había mucho comercio, donde había mucho dinero, un lugar importante dentro del mundo antiguo, sino que también había una inmoralidad culturizada en este pueblo debido a su idolatría hacia esta diosa Artemisa. ¿Y cómo es que llega el evangelio a Éfeso? Y es que ahora acabamos de leer un mensaje de parte de Dios hacia la iglesia en Éfeso. ¿Cómo puede ser que en este pueblo tan idólatra, donde había una cultura totalmente errada, surge una iglesia? Bueno, si vamos a ir a Hechos 19, vamos a encontrar cuando Pablo va de misiones a Éfeso y comienza a predicar el evangelio de Cristo. ¿Y qué creen que pasó? Pasó lo que le pasaba a Pablo en todo lugar que iba a predicar. Siempre encontraba oposición, como nosotros lo encontramos hoy cuando vamos a predicar del evangelio. Así que había personas que se oponían a la predicación. Pero ¿sabe quiénes fueron los primeros que se opusieron? Artesanos que hacían esculturas de la diosa Artemisa y del templo, que no solamente eran una especie de souvenir para recordar a la diosa Artemisa del templo, sino que también era una especie de amuleto, de lo cual servía para que las personas puedan levantar altares y puedan llevar su idolatría hacia sus hogares, donde quiera que estaban. Entonces, estas personas arman un gran alboroto porque el negocio se les iba a dañar, porque si se predicaba el evangelio y se aprendía a adorar a Cristo, entonces todo su negocio se venía abajo. Pero más allá de eso, el alboroto también surgió porque no solamente ellos cuidaban su negocio, sino que trataban de cuidar a su ídolo, a su diosa. Entonces, si usted va a Hechos 19, ocurrió un alboroto tremendo. Solo quiero leer algunos versículos de allí para que comprendamos la magnitud del alboroto que se causó cuando se tocó y se puso el dedo en la llaga al Dios que tenían en esta región. Hechos 19, del 28 al 34. Por favor, acompáñenme, Hechos 19, del 28 al 34. Dice: cuando oyeron estas cosas, se llenaron de ira y gritaron diciendo: grande es Diana de los Efesios. Así también era conocida la diosa Artemisa. Y la ciudad se llenó de confusión, y a una se lanzaron al teatro, arrebatando a Gayo y a Aristarco, macedonios, compañeros de Pablo. Y queriendo Pablo salir al pueblo, los discípulos no le dejaron. También algunas de las autoridades de Asia, que eran sus amigos, le enviaron recado rogándole que no se presentase en el teatro. Unos pues gritaban una cosa y otros otra, porque la concurrencia estaba confusa y los más no sabían por qué se habían reunido. La mayoría no sabía por qué se habían reunido y sacaron de entre la multitud a Alejandro, empujándole los judíos. Entonces Alejandro, pedido silencio con la mano, quería hablar en su defensa ante el pueblo, pero cuando le conocieron que era judío, todos a una voz gritaron casi por 2 horas: grande es Diana de los Efesios. 2 horas. ¿Usted ha visto un nivel de idolatría así? Yo solamente en los estadios. Sí, ¿verdad?
Pero ni aún así, todo el tiempo están gritando. Aún así hay un momento en el cual ya después de un par de canciones yo he visto que hacen silencio. Pero dice que acá 2 horas gritándole en la cara a los judíos, y en este caso estaba Alejandro allí, grande Diana de los Efesios. El nivel de idolatría que tenía este pueblo era tan profundo que ellos estaban dispuestos a defender con su vida y a viva voz quién era su ídolo y a quién ellos defendían. ¿Por qué? Porque se estaba predicando un mensaje en el cual se reconocía a Cristo como Dios mismo y a Dios por encima de cualquier otro Dios falso, y que era el verdadero Dios. Entonces, estaba haciendo gran alboroto, pero de esto, de aquí, si leemos más adelante, la historia dice que se levanta una iglesia, Dios hace una obra extraordinaria y muchas personas se arrepienten, pero se arrepienten de verdad, dejan la idolatría, dejan la magia, dejan los malos hábitos, y se levanta un grupo de hombres y mujeres que creen en el Evangelio, creen en Cristo y dejan atrás esa idolatría y se vuelven a Él. Y allí, si usted es más curioso o ha leído un poco de la historia, es allí donde Pablo deja a uno de sus grandes discípulos, a Timoteo, para que pueda pastorear. Y Timoteo se convierte en el pastor de esta iglesia de Éfeso, y Pablo le escribe una carta a los Efesios, la carta que nosotros tenemos en el Nuevo Testamento. Está dirigida a esta iglesia que nace de este pueblo idólatra, y también Pablo le escribe cartas a Timoteo, que estaba pastoreando estas iglesias en Éfeso. Entonces, esta iglesia era muy amada por el Señor y muy amada por Pablo. Recibió mucha palabra de parte de Dios del apóstol Pablo. Y no era por gusto. Allí esta iglesia tomó base doctrinal, tomó mucho cuidado pastoral de parte de Pablo, de Timoteo y de los líderes que se formaban. Y es allí donde nosotros nos podemos poner en contexto de cuál es la iglesia a la cual se dirige acá Dios mismo, Cristo mismo, dando este mensaje en el libro de Apocalipsis. Entonces, vamos a seguir leyendo. Apocalipsis 2 dice: escribe el ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, que ya aprendimos la semana pasada que es Cristo mismo, y dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Y más adelante, más abajito, dice: pero tienes esto, que aborreces a las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Y yo quiero reconocer acá cómo Dios hace un diagnóstico de las cosas buenas de esta iglesia. Estas son las que acabo de mencionar, las cosas buenas que el mensaje de Jesucristo o Cristo mismo menciona acerca de esta iglesia. No sé cuántos se han ido a hacer un examen, no cuántos se han ido a hacer un eco tal vez, y cuando de alguna manera uno hace un examen y ve los resultados, por más que hayan resultados buenos o malos, uno dice: ¿no será hacer un segundo examen? ¿No será que de pronto se equivocó? Ya sea porque salió todo bien o ya sea porque encontró algo malo. Uno dice: pero no, si a mí me dolía esto, tiene que estar mal ese examen. Y si sale todo bien, uno no cree y se va y se hace a veces un segundo examen para reconfirmar. O uno va donde un doctor y dice: no, yo quiero nuevos exámenes, dice. Y te manda a hacer de nuevo todos los exámenes, ¿sí o no? Y ahí gastamos más plata. Y así pasa. Y cuando encontramos algo malo también, hay que confirmar el diagnóstico, hay que volverlo a confirmar para no tener duda. Y un pastor decía: ¿quién podría dudar del diagnóstico de Dios? El que todo lo ve, el que todo lo conoce, el que está cuidado de su iglesia. ¿Quién podría dudar de este diagnóstico que hace Dios de su iglesia, de la iglesia que estaba en Éfeso? ¿Quién podría dudar? O sea, lo que está aquí es porque realmente Cristo mismo se había fijado en todas estas virtudes que tenía esta iglesia, todas estas cosas buenas que había en esta iglesia, y no habría por qué dudar de que era una iglesia que trabajaba arduamente en la misión de Cristo y tenía mucha paciencia para esa labor. Qué importante es que no solamente hoy nos vamos a concentrar en las cosas malas. Como dicen por ahí, a veces los seres humanos nos concentramos en la mancha chiquitita negra que está en una pared tan blanca, tan reluciente, pero los seres humanos a veces nos gusta enfrascarnos en lo malo. Yo quisiera empezar diciendo: qué bueno que Dios esté pendiente, esté observando y esté de alguna manera reconociendo las obras buenas que hace una iglesia.
Qué bueno, porque eso a mí me trae aliento y ánimo, y no sé usted, pero a mí me hace saber que Dios está observando ese trabajo arduo, con paciencia, que muchas veces realizamos los hijos de Dios. Y no solamente lo hablo como iglesia, sino de manera individual. ¿Cuántas de las cosas que Dios nos ha pedido que hagamos necesitan mucho trabajo y mucha paciencia? Mucho trabajo y mucha paciencia. Aquellos no solamente servidores de Dios, sino aquellos que, hablo de servidores, me refiero a servidores aquí en la congregación, sino de aquellos que Dios nos ha dado el rol de padres, Dios nos ha dado el rol de esposos, esposas, Dios nos ha dado el rol tal vez de líderes en algún negocio, Dios nos ha dado alguna posición de preeminencia en algún lugar. Tenemos un arduo trabajo que realizar y nosotros somos la iglesia de Cristo. Créanmelo, amigo, hermano que me ve, que me escucha hoy, Dios no lo pasa desapercibido, Dios no se olvida de aquello, Dios lo observa, Dios lo está mirando y lo va a reconocer. Acá lo reconoció en la iglesia de Éfeso. Dice, y reconoce que era una iglesia que no podía soportar a los malos. Y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Claro, pues con esa carta que mandó Pablo a los Efesios y con todo ese conocimiento o enseñanza que daba Timoteo a esta iglesia, seguramente tenían una excelente doctrina. Lo hemos repetido una y otra vez. Para tú poder reconocer lo que está mal y lo que es falso, tendrías que primero aprender lo que está bien y lo que es correcto. ¿Cómo aprendemos a reconocer? Siempre lo enseñamos en esta ilustración, ¿no? ¿Cómo aprendemos a reconocer un billete falso si no sabemos las características del billete verdadero? Entonces, ¿cómo reconocemos a los obreros que vienen de parte de Dios y a los que verdaderamente son enviados por Dios para una enseñanza correcta y bíblica si no sabemos cuál es la verdad de Cristo en las Escrituras? Entonces, esta iglesia era una iglesia que seguramente había adquirido no solamente conocimiento, sino discernimiento de parte del Espíritu Santo para comprender la verdad y no ser engañados. Y cuando encontraban alguna mentira o algún hombre que decía que yo soy apóstol y escúchenme, porque yo tengo la verdad, eso que le han enseñado a los otros no sirve. Mire, escúchenme, así es que hay que hacer, así tienen que conducirse o así tienen que darme X o Y cosas, como hoy en día también los tenemos entre nosotros, muchos hombres que en nombre de Dios quieren engañarnos y quieren utilizar el evangelio para su propio beneficio. La iglesia, así como Éfeso, tiene que aprender a reconocer lo que está mal y a reconocer los malos también. Y a reconocer los que no vienen de parte del Señor y no están enseñando lo correcto. Que aquí dicen las Escrituras que dicen ser apóstoles y no lo son, y más bien son hallados mentirosos. Y con esto no quiero decir que nosotros nos volvamos los policías de la doctrina de Dios y vayamos por ahí, ¿no? Tratando de acusar a todo aquel que se pare en un púlpito para declararlo o apóstol o mentiroso. No estoy hablando de eso. Lo que digo es que como iglesia tenemos que aprender a conocer la verdad para que cuando alguien se para enfrente y no está hablando acorde a las Escrituras, podamos confrontarlo y decirle lo que estás diciendo no está en las Escrituras. Lo que estás enseñando no está acorde a las Escrituras. Y esto no solamente lo encontramos parados en los púlpitos a estas personas, los podemos encontrar en la calle y los podemos encontrar en cualquier lado. Yo converso mucho con mis hermanos acá que trabajan o en la universidad y obviamente profesores, compañeros de trabajo, amigos, jefes, quien sea puede convertirse en un falso maestro, un falso apóstol diciendo es que la fe es así. Y es que la verdad de Dios es así, es que Diosito es de esta manera. Y cuando le preguntas por qué, es porque yo creo que debe ser así, pues, ¿o no? Y en realidad están llevando el conocimiento de Dios a la subjetividad, a las emociones, a las experiencias, o al poco y nada conocimiento que tienen, o por ahí en algún blog de YouTube que les dijo que Jesucristo era extraterrestre y que algún día cuando venga Cristo seguramente son los ovnis los que lo van a traer. Y el otro día escuché algo así y dije, ¿qué? Es el nivel de herejía y de mentira yo no había escuchado antes y me puse a escucharlo. Y es un famoso ufólogo aquí de Ecuador. Y yo decía, ¿qué? ¿Es en serio? Sí. Yo decía, wow. Me alarmaba. Yo decía, es verdad. ¿Cuánta gente está confundida? Y cuánta gente, más allá de confundida, está confundiendo a otros. Esta iglesia de Éfeso no los dejaba pasar por alto. Esta iglesia los llamaba mentirosos. Los reconocía. ¿Cómo haces eso? Cuando conoces la verdad del Señor. Cuando eres instruido en la palabra del Señor y cuando aprendes a estudiar lo que Dios mismo nos ha dejado. Dice, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado.
ha sufrido, hermanos. La iglesia desde siempre ha sido una iglesia sufriente, y esto tal vez se va a reconocer en otros mensajes, otras iglesias acá mismo de Apocalipsis. Vamos a profundizar un poco más en el sufrimiento de los cristianos. Pero si usted lee las Escrituras, se va a encontrar, y la historia misma de la iglesia primitiva se va a encontrar en que una y otra vez habían personas que estaban dispuestas a dar su vida por Cristo, porque cuando predicaban, aquellos que escuchaban la verdad no la soportaban. Y lo único que querían era acabar con esas personas, y las terminaban matando, así como mataron a Cristo. Entonces, por ningún lado nosotros vamos a encontrar que la iglesia primitiva y nuestra iglesia, la iglesia de Cristo en la actualidad, no digo nosotros como Iglesia Unidos, digo la iglesia de Cristo a nivel mundial, es una iglesia a la cual Cristo le ha prometido siempre comodidad y cero problemas, sino que en el momento de la predicación del Evangelio, en el momento de la confrontación, en el momento de poder declarar la verdad, lo que Cristo ha dicho es que Él estará con nosotros en medio de ese sufrimiento, de esa persecución, en medio de ese señalamiento, en medio de esa persecución que ha tenido durante la historia la iglesia cristiana. Entonces, esta iglesia no fue diferente, sufría y ha tenido paciencia y ha trabajado arduamente por amor del nombre de Dios y no ha desmayado. Y también habla de otro grupo de personas que eran llamados los nicolaitas, que eran gnósticos, los cuales decían que lo que el cuerpo hacía no afectaba al alma porque estaban separados, y entonces ellos decían, bueno, no importa si en tu alma crees en Cristo o en tu alma crees en algún Dios como el Dios de los judíos, no importa que tu cuerpo entonces se entregue a los placeres sexuales para venerar a la diosa Artemisa, porque es algo cultural. Entonces no importa, anda nomás a los burdeles y ten relaciones ilícitas. Y esta era más o menos la enseñanza confusa que daban o que llevaba a la práctica a las personas, la enseñanza de los nicolaitas, y eso Dios aborrecía. Pero ¿qué hacía la iglesia de Éfeso? No solamente decía, es que Dios aborrece tal cosa, sino que ellos también la aborrecían. Era una iglesia que aprendió a aborrecer lo que Dios aborrece. ¡Qué santidad! ¿Qué nivel de santidad aprender a aborrecer lo que Dios aborrece? Porque muchas veces nosotros, aún cuando conocemos a Dios, a su palabra y a lo que Dios aborrece, muchas veces seguimos todavía amando, decimos, ya es que ya no me gusta mucho, pero igual lo sigo haciendo. Ya no lo disfruto como antes, pero es que a veces todavía como que me gusta un poco, me doy la oportunidad de hacerlo. No, las Escrituras nos llaman siempre a aborrecer el pecado, a aborrecer lo que Dios aborrece. Y esta iglesia era así. ¿Qué ejemplo, verdad? ¿Qué ejemplo para nosotros en la iglesia hoy? El que podamos observar todas estas cosas que el mensaje de Jesucristo le dejaba a esta iglesia y podamos decir, qué bueno que Dios esté observando este esfuerzo, este ánimo, esta exhortación, esta diferenciación que hacemos hacia lo malo y hacia los malos y hacia los mentirosos. Qué bueno, porque entonces lo que estoy haciendo no es en vano. Iglesia, si Dios nos ha llamado a vivir como vivía la iglesia de Éfeso, tengamos paciencia y reconozcamos que Dios va a dar la recompensa en su medido tiempo y que Dios está alegre, contento, gozoso de que como iglesia estemos camino hacia la santidad. Pero también en este mensaje de diagnóstico que Jesucristo le da a la iglesia de Éfeso, no todo es color de rosa, no todo son virtudes y cosas que aplaudir. Había algo que les dice a ellos que estaba mal. Tengo en contra de ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, arrepiéntete y haz las primeras obras, le dice Jesucristo a la iglesia de Éfeso. Hay algo que está mal, hay algo que tengo en contra de ti. Todo esto bueno que acabo de reconocer, es algo que ustedes han venido haciendo, pero hay algo que tengo en contra de ti. Hay algo que tengo en contra de ti. Y es que has dejado tu primer amor. El problema de Éfeso no eran las cosas que hacían, sino las intenciones de su corazón. Ellos hacían muchas cosas buenas, como las que acabé de mencionar, pero habían malas intenciones en su corazón, porque podemos como cristianos hacer muchas cosas para Dios, con la doctrina correcta incluso, predicar, ayudar a los pobres, discipular, llevar canastas, ir a hacer misiones, reconocer a los falsos apóstoles,
pero hacerlo religiosamente, en automático. Como dice por ahí, de volvernos activistas, amando las actividades que hacen en las iglesias o la religión, como dicen por ahí, y creyendo que todas estas actividades nos vuelven más hacia Dios. Por eso yo a veces soy contrario cuando alguien me dice, mire, ese hermano se está apartando del Señor, ponlo de ujier, ponlo de líder, ponlo a hacer cosas para que no se aparte. Yo digo, ¿cómo? A veces hay que tener cuidado porque las actividades no van a remediar un problema que viene de nuestro corazón. ¿Cuál es el problema que hay en nuestro corazón? Que hay cosas que está haciendo, hay gente que está haciendo muchas cosas para Dios sin amar a Dios. Hay un problema muchas veces con el hacer cosas para Dios. Y es que es fácil imitar a un cristiano y llevarse los aplausos por imitar al cristiano y nosotros querernos cristianos por eso, por imitar a otros, por imitar lo que dice la palabra del Señor. Pero lo difícil o lo trascendental o lo importante es que cuando hagamos cosas para Dios, aprendamos a amarle a Él. Juan capítulo 14, versículo 15, Jesucristo dijo, Juan 14, 15 dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Cómo es que nosotros vamos a reflejar un verdadero amor a Dios y a Cristo mismo como Dios si no es guardando sus mandamientos? Guardando lo que Él nos ha dejado que hacer, es decir, poner por obra lo que Él nos ha llamado a hacer en las Escrituras. Pero, ¿cómo podemos resumir esos mandamientos? Él mismo lo dijo, Mateo 22, 36 al 40. Alguien le pregunta y le dice, ¿cuál es el más grande mandamiento en la ley? Y Jesús le responde, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Lo que dice Jesús es que si lo amamos, entonces obedeceremos sus mandamientos. Y de todos los mandamientos, en primer lugar y como prioridad, está que amemos a Dios, no como los hombres amamos normalmente las cosas, o como amamos a las personas. ¿Cómo aman los hombres a las personas y a las cosas? Con un sentimentalismo y un sentimiento que muchas veces se apaga con el pasar del tiempo. Nosotros nos llenamos de emociones y decimos, es que lo amo, o es que la amo. Y lo llevamos a la superficialidad de las emociones y creemos que eso es amor. Muchas veces nosotros confundimos emociones de gozo, emociones de gustos también, y lo confundimos con amor. Y así es como la gente ama cosas o ama personas, sino que aprendamos lo que dice aquí, que amar al Señor tu Dios es amarle con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. ¿Qué es eso? Amarlo con todo el corazón, con toda el alma y con toda la mente. Es amarlo por sobre todas las cosas. Es darle la prioridad a Dios, a Cristo mismo. ¿Usted se ha preguntado por qué ama lo que ama? Usted se ha preguntado por qué ama lo que ama. ¿Por qué usted ama a su esposo o esposa? ¿Por qué usted ama a su mamá o su papá? ¿Por qué usted ama a sus hijos? ¿Por qué usted ama a su hermano? ¿Por qué lo ama? Por lo general la respuesta típica es porque es lindo, es porque es linda, es porque es romántico, es porque me entiende, es porque me escucha. Y por lo general siempre son características de esa otra persona que muchas veces no perduran. Alguna vez alguien me dijo, ¿por qué? Bueno, escuché esta conversación, ¿no? ¿Por qué amas a la otra persona? Es porque hace muchas cosas para Dios. Y la otra persona le dijo, ¿y cuando las dejes de hacer, lo seguirás amando? Pero es que si es de Dios, no la va a dejar de hacer. No, si hay momentos en los cuales muchas personas tenemos tiempos difíciles en los cuales dejamos de hacer cosas para Dios, visiblemente tal vez, o por algunas dificultades. Y cuando esa persona que nosotros decimos amar porque es romántica, ya deje de ser romántica y entonces ya no la amamos. No podemos poner nuestra motivación a la hora de amar a otros por las cosas que las otras personas nos dan, porque esas otras cosas que nos dan o esas cosas por las cuales nosotros decimos que amamos muchas veces son efímeras o muchas veces no perduran para siempre. ¿Qué vamos a hacer entonces? Ah, no, pero para eso existe el divorcio, para eso existe la ruptura, para eso existe hasta aquí nomás. Ya dejé de amar. El amor de Dios, ¿qué dice? Que todo lo perdona, todo lo sufre. Es eterno, es para siempre, no acaba.
Entonces no estamos hablando del amor que viene del Señor, estamos hablando de este sentimentalismo, de esta emoción que nos causa las cosas bonitas que reconocemos en otras personas, que muchas veces son superficiales o efímeras. Cuando amamos con todo el corazón, con todo el alma, con toda la mente, y amamos a Dios sobre todas las cosas, y le damos el primer lugar a Él, y le entregamos todo a Él, solo entonces así podemos llegar a amar a Dios. Y el amor de Dios nos va a llevar a amar a nuestro prójimo. Y allí está incluida nuestra familia, nuestra esposa y nuestros hijos. Cuando yo digo que hay que amar a Dios sobre todas las cosas, no estoy diciendo que dejemos de amar a los demás, sino que en el amar a Dios y el aprender a amar a Dios, y que el Señor nos enseña a amar, vamos a aprender a amar también a los que están cerca nuestro. Voy a explicarlo mejor. Nosotros como hijos de Dios debemos amar a otros porque amamos primero a Cristo. Es decir, por cuanto mi amor es Cristo y Dios mismo, entonces por eso amo con su amor a mi prójimo. Porque entonces sigo amando a Cristo sobre todas las cosas y puedo amar con su amor a mi prójimo. Entonces por amor a Cristo amo a mi esposa, a mi esposo, a mi familia. Y Él es el que me enseña a amarla o amarlo como Cristo ama a su iglesia, por ejemplo, en el caso del matrimonio. Amo a mis hijos porque amo a Cristo, y amando a Cristo aprendo que el amor del Padre que tiene por mí al haberme perdonado y al tenerme tanta paciencia es el mismo amor que yo debo tener con mis hijos cuando se equivocan. Amo a mi prójimo y a los que están cerca, aún a pesar de que se vuelvan enemigos míos y aún a pesar de que se vayan en contra de mí, porque amando a Cristo aprendo a amar a mis enemigos. Y tomo ejemplo de cuando Él, yendo a la cruz, rogaba al Padre diciéndole que no sean contados esos pecados cuando Él estaba siendo lastimado por esas personas. Y aún más, cuando fue a la cruz a morir por todos, como dicen las Escrituras, aún nosotros siendo sus enemigos. Entonces yo no puedo pretender hacer cosas para Dios, como el casarme, tener una familia, tener hijos, servir en la iglesia, todas esas cosas que Dios nos ha llamado hacer si en nuestro corazón no hay la intención correcta. ¿Y cuál es la intención correcta? No solamente amar profundamente a nuestra familia, amar nuestro trabajo, amar el sitio en el que estamos, amar la iglesia, amar al prójimo, sino que amando a Dios sobre todas las cosas, con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, aprendamos a darle el lugar que solo a Dios le corresponde. Y amemos a Dios sobre todas las cosas, de manera que amando a Dios sobre todas las cosas, entonces nosotros tengamos esa base, nosotros tengamos esa plataforma, ese lugar de enseñanza, mediante la guía del Espíritu Santo, para que amemos entonces a los demás. ¿Se entiende, hermanos? ¿Cuál era el problema de esta iglesia en Éfeso? Que hacía muchas cosas para Dios. Hacía muchas cosas para Dios. Incluso dice que se reconoce que en cierto momento hacían cosas por amor a su nombre. Pero una iglesia que con el pasar del tiempo se había olvidado de lo más importante. Tengo una cosa en contra de ti, que has dejado tu primer amor. ¿Por qué nosotros como iglesia tenemos bien en claro que nuestra misión es llevar el evangelio a aquellos que no le conocen y ser parte de la misión redentora, no solamente en lo local, sino también en lo transcultural? Y hablamos mucho de las misiones aquí en la congregación y levantamos ofrenda para los obreros que están en la Amazonía, levantamos oraciones como lo hicimos hace un momento por obreros que están en otras etnias. ¿Por qué lo hacemos? ¿Por qué lo hacemos? Dice porque el pastor nos dijo, porque el líder lo hizo, porque nos toca, porque eso está en la Biblia. No, hermanos, lo hacemos porque amamos a Cristo. Y le amamos de tal manera que vamos a obedecer lo que Él nos ha dejado hacer. No hacemos su misión porque tengamos capacidades, preparación ministerial. Y yo no estoy aquí parado dando este mensaje porque solamente les amo a ustedes o amo la enseñanza, sino porque amo a Cristo. Mi motivación principal al estar aquí parado enseñando y al hacer cualquier cosa que Dios me ha mandado a hacer es porque le amo a Él y soy obediente a lo que Él me ha mandado a hacer. Y eso me ha llevado a aprender a amar a quienes comparto el mensaje y aprender a amar su obra y aprender a amar todas las actividades que realizamos. Entonces, ahora yo quiero que nosotros nos pongamos cada uno en el contexto en el que está.
Tal vez Dios le ha permitido estar en un trabajo. ¿Por qué hace el trabajo que hace? Usted está estudiando tal vez una carrera, no sé en la etapa que usted esté, o en la familia que usted se encuentre. ¿Por qué está haciendo lo que hace y por qué ama lo que dice amar? ¿Por qué? ¿Porque ama a Cristo o porque le toca hacerlo? Así era la iglesia de Éfeso, que en un momento en la historia se puso a hacer porque le tocaba hacer las cosas. Pero había perdido el rumbo de su primer amor. Y cuando hablamos de su primer amor, no estoy hablando precisamente de esos sentimientos, de ese romanticismo. Dice la gente, es que ese primer amor era cuando nosotros recién nos convertimos y íbamos toditos los domingos a la iglesia. ¿Te acuerdas, hermano, cuando íbamos, no solo los domingos, íbamos entre semana a la iglesia? Dice, ese era el primer amor. Y lo reducimos a esa emoción, o ese activismo, o ese ir a la iglesia todos los domingos. Va mucho más allá de eso, el primer amor. Mi amor por Cristo debe llegar a ser el centro y motivación de mi amor por otros. Es decir, que el amor que tengo por Cristo es la base, como les decía, la plataforma a la cual se asienta cualquier afecto que yo tengo por otra persona, porque si no es así, entonces Él no va a tener la prioridad y no va a ser el centro de nuestra vida. Yo muchas veces he enseñado en clases de mayordomía cómo usted debe aprender a priorizar. La priorización no debe hacerse desde diciendo, es que como Dios debe estar en primer lugar, entonces todo lo que tenga que ver con Dios lo pongo en primer lugar. ¿Y luego qué va? Luego va la familia. ¿Y luego qué va? Luego va el trabajo. Y así hay gente que trata de priorizar las cosas. Entonces cuando tu familia te dice, vamos a reunirnos para hacer tal cosa, pero justamente es el domingo, ¿qué decimos? No, porque Dios está en primer lugar. Tengo que ir al culto. Y cuando me vienen y me preguntan, pastor, ¿verdad que hice bien? Yo le digo, no, estás mal. ¿Cuántos domingos vienes al culto? Todos los domingos, pastor. Ya, pues date un receso de un domingo y ve y comparte la palabra del Señor con tu familia. Y me dice, ¿qué? ¿Cómo? ¿Me estás diciendo que no venga al culto? No, te estoy diciendo que compartas con tu familia la palabra del Señor y hagas lo que yo no puedo hacer. Porque tu familia ni me conoce, ni va a venir a la iglesia. Pero pastor, tengo que congregarme. Sí, congreguemos todos los días que más podamos, hermanos. Pero hay momentos en los cuales debemos dejar a un lado la religiosidad y la forma de creer que así funcionan o de que la religión funciona para entender que hay cosas que Dios nos está pidiendo y que tenemos que hacerlas por amor a su nombre y que el ir a la iglesia y la religiosidad no es amar precisamente su nombre o amarlo a Él. Con esto no estoy diciendo que no venga a la congregación los domingos. Con esto lo que le estoy diciendo es que no se vuelve un religioso empedernido creyendo que tal vez una reunión de domingo está por encima de algo que Dios le está llamando a hacer hace mucho tiempo. Y es llevarle la palabra del Señor a su familia. Ojo, y esto no lo estoy diciendo para que lo haga todas las semanas y entonces aquí ya nadie viene, pues porque todos tenemos familia. No estoy diciendo eso, hermanos, por si acaso. Lo que estoy diciendo es llevando un caso extremo de cómo los cristianos muchas veces nos hemos encerrado en esa religiosidad pensando que solo el ir al culto, pensando en que solo la asistencia a una iglesia o el servicio en la iglesia cuenta como prioridad, darle la prioridad a Dios, cuando en realidad no. Eso no es así, ya lo voy a explicar. Repito nuevamente, el primer amor no se refiere a los sentimientos o emociones que se siente cuando uno recién conoce a Cristo. Se refiere a la prioridad y la preeminencia de nuestra relación con Cristo. La iglesia de Éfeso había dejado de darle prioridad a su relación con Cristo y Él no quiere una parte de nosotros, Él nos quiere completos. Hermanos, cuando yo hablo de que hay algo importante en nuestra relación con Cristo, estoy hablando de fomentar una amistad con Él mediante las disciplinas espirituales. Y la disciplina espiritual de orar y de las Escrituras congregacionalmente es la que hacemos los domingos. Pero su relación personal es la que usted debe llevar 24/7 todos los días de la semana. Y esa es, a mi parecer, la más importante. Porque si usted ha venido orando y buscando al Señor y leyendo su palabra, cuando usted venga el domingo, no va a venir cansado, extenuado, triste, meditabundo, así como a recibir una palabra de Dios, sino que va a venir con gozo, con alegría,
Va a venir a compartir lo que el Señor ha hecho durante toda la semana con usted y nos vamos todos a edificar. No solamente va a venir esperando que el pastor, que seguramente le fue bien toda la semana, venga y nos bendiga y nos enseñe la palabra y nos anime y nos exhorte. Entonces por eso es que hay personas que venimos a la iglesia y decimos, pastor, es que hoy día yo no quiero servir. ¿Por qué? Es porque, pastor, yo quiero recibir hoy la palabra. Yo digo, seguramente durante la semana entonces no la recibiste. Durante la semana no tuviste comunión con el Señor. Yo comentaba hace poco con alguien, yo le decía, las personas que solo buscan el domingo recibir de Dios, es porque no han recibido entonces durante toda la semana nada de parte del Señor. ¿Cómo puede ser eso posible si Él nos dejó su palabra para que podamos buscarle cada día y podamos acercarnos a Él en oración en cualquier lugar? Ya no en un templo, en cualquier lugar. Entonces, hermanos, no vale, o al menos yo no entiendo por qué los cristianos que deberíamos estar buscando al Señor todos los días de nuestra semana, siendo llenos del Espíritu Santo, venimos un domingo a decir, es que hoy no quiero servir, o es que no puedo servir todos los domingos, pastor, porque hay domingos que yo quiero venir a recibir. Digo, una vez más, entonces hay algo que está mal aquí. Hemos entendido que el recibir de Dios solo es el domingo por 2 horas aquí. O como muchos padres piensan que el traer a un hijo a una escuela dominical a que reciba alguna enseñanza y pinte el arca de Noé, les va a ayudar a que puedan soportar las aflicciones y las tentaciones que van a tener durante todos los días de la semana en sus escuelas o colegios. No se puede. Los padres tenemos que asumir la responsabilidad de poder compartirles de Cristo a nuestros hijos todos los días de la semana, en cada lugar y en todo tiempo, como dicen las Escrituras, que es la responsabilidad de nosotros como padres. Pero de todas maneras, todavía a veces la iglesia cristiana o algunos cristianos seguimos pensando que solamente el domingo por 2 horas nuestros niños y nosotros recibimos de Dios y eso no es suficiente. Hermanos, no es así. Hay algo que tengo en contra de ti y es que has dejado el primer amor. Y el primer amor es aprender a buscar, darle prioridad a la relación con Cristo cada día de nuestras vidas, 24/7. Eso es lo que se había olvidado la iglesia de Éfeso. A poner como prioridad su relación con Cristo antes de las cosas que hacían. ¿Cuántos de nosotros somos buenos para hacer muchas cosas? Y no lo digo por la iglesia. Ojo, no estoy hablando de las actividades en la iglesia, ministeriales. Estoy hablando del trabajo, estoy hablando de que sí que tengo que tener la casa limpia, de que tengo que ir a llevar a hacer este papel, de que tengo que abrir una empresa, de que tengo que tener más títulos, que tengo que estudiar más. Tantas cosas que nos llenamos durante toda la semana y nuestra relación con Cristo termina siendo los últimos 5 minutos de nuestro día cuando estamos tan cansados y ya ni siquiera podemos orar mucho porque ya queremos dormir. Y no le estamos dando la prioridad a lo que debe ser prioritario en nuestra vida, y es amarle a Él sobre todas las cosas. Cristo no es indiferente a ningún pecado que hagamos, pero sobre todo no es indiferente a la falta de amor que podemos tener a Él. Porque podemos estar muy correctos en el conocimiento de la Biblia, la doctrina y las prácticas religiosas, pero con un corazón alejado de Él. Y si Él no es nuestra prioridad, y no lo amamos lo suficiente, ¿qué debemos hacer? Y ahora, hermanos, ¿qué hacemos? Aquí las Escrituras dicen, pero tengo en contra de ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, arrepiéntete y haz las primeras obras. Diagnóstico y remedio. Nos da un diagnóstico, qué es lo que está mal, pero también nos da la cura. Dice, por tanto, recuerda de dónde has caído. Ese recuerda de dónde has caído es medita. ¿Cómo era tu vida cuando comenzaste a tener tu relación con Dios? Y luego dice, arrepiéntete, toma una decisión. Y luego dice, haz las primeras obras. Es decir, muévete a hacer algo. No te quedes de brazos cruzados. Reconocer cómo era nuestra relación con Él, al principio tal vez cuando recién le conocimos, y ver cómo estamos ahora, aquellos que ya tenemos muchos años en el Señor y ya no es una prioridad para nosotros la relación con Dios, o tal vez usted todavía no ha comenzado una relación con Dios, la respuesta a eso es tomar una decisión, arrepentirnos, cambiar nuestra forma de vida, darle un giro. Si ya hemos practicado disciplinas espirituales, ya hemos orado fervientemente, ya hemos leído su palabra en épocas o años anteriores, entonces
demos un giro de nuestra vida a poder retomar eso que veníamos haciendo. Y si no lo habíamos venido haciendo, pues entonces es un buen día para comenzar a hacerlo. A buscar incesantemente a Cristo mediante disciplinas espirituales. Jeremías capítulo 2, versículo 13, lo voy a leer por favor. Jeremías 2:13 dice: pues mi pueblo ha cometido dos maldades, me ha abandonado a mí, la fuente de agua vida, y ha cavado para sí cisternas rotas que jamás pueden retener el agua. No sé cuántos de ustedes han leído esta porción, pero a mí me llama la atención cómo muchas veces los seres humanos abandonamos a esa fuente de agua viva, abandonamos a Dios para andar cavando para nosotros cisternas rotas que jamás pueden retener el agua. Yo quiero que meditemos cuáles han sido esas cisternas rotas que hemos estado esforzándonos por cavar y le hemos entregado tiempo, dinero, esfuerzo, pero que al final nos damos cuenta que ni son fuentes, ni siquiera sirven para repositorios y no pueden ni siquiera retener algo de agua. Llámese esto: entretenimiento, vicios, malos hábitos, excesivo trabajo, estudio y vanagloria de la vida. No estoy diciendo que no trabajemos, no estoy diciendo que no estudiemos, no estoy diciendo que no tengamos tiempo de entretenimiento. Lo que estoy diciendo es que cuando le entregamos demasiado de nosotros a esas cosas por encima de nuestra relación con Dios, pensando que vamos a desestresarnos porque estamos muy estresados y cansados, y vamos a sacarnos todo ese estrés, como ahora lo solemos decir: vámonos de viaje porque estoy muy estresado. Es lo primero que decimos. No decimos vamos a orar para llevar las preocupaciones delante de Dios. Decimos vámonos de viaje, vámonos a la playa, ya necesito hacer esto o aquello, cuando Dios nos ha dejado sus disciplinas espirituales para aprender a descansar en Él, a aprender a encontrar verdadero descanso para nuestra alma. Y lo decimos, reconozcámoslo, lo decimos así muchas veces. Estamos cansados y ¿qué decimos? Es que seguramente me hace falta un viajecito. Seguramente me hace falta ver unas cuantas películas, una maratón en Netflix. Eso me va de alguna manera a animar nuevamente. Cuando las promesas de Dios no eran las que nos deberían animar, no eran las que nos deberían llenarnos de gozo. Y lo hemos dejado porque estábamos cavando muchas veces para nosotros cisternas rotas. Mira, hermanos, yo no sé cómo era su relación con Dios tal vez años atrás, cuando le dimos el primer lugar a Dios. Pero yo sí recuerdo al menos la mía. 5 de la mañana iba un joven a tocarme la puerta en una bicicleta para llevarme a la iglesia a orar. 5 de la mañana. Y a mí no me importaba que me vayan a robar, que nos roben la bicicleta. Nos íbamos en esa bicicleta 5 de la mañana, rumbo a la iglesia a orar. Y solamente así pude ver milagros de parte del Señor, cuando aprendí a darle la prioridad. De verdad, y esto algunos que han caminado hace mucho tiempo conmigo siempre lo recuerdo con mucho gozo. Pero aquí dice, sí, recuérdalo, pero luego dice arrepiéntete, porque lo dejaste de hacer. Arrepiéntete y vuélvete a esas primeras obras. ¿Cuántos de nosotros tal vez recordamos eso cuando íbamos a una iglesia o en nuestro mismo hogar? ¿No? Tal vez usted dice, pero las iglesias que yo he ido son lejos como esta de mi casa. Pero usted se levantaba tal vez muy temprano a orar, muy temprano a buscar la palabra del Señor. Tal vez muchos de nosotros acostumbramos a tener un cuaderno donde anotábamos todo lo que aprendíamos, anotábamos las promesas de Dios, cogíamos un versículo y lo copiábamos acá y lo transcribíamos porque queríamos no olvidarnos de esas promesas que Dios nos había hablado ese día. Y ahora ni siquiera la Biblia la traemos a un estudio bíblico. Eso nos pasa y me pasa a mí. Yo sé que tal vez, no quiero acusarlo de nada, pero tal vez nos ha pasado en algún aspecto de nuestra relación con Dios. En alguna cosa tal vez, no sé si su oración ha menguado, si el estudio de la Biblia ha menguado en su vida. Tal vez antes éramos, de lo poco que teníamos no nos importaba y compartíamos el almuerzo con otro, y de lo poco que teníamos sacábamos y donábamos para algún proyecto, pero ahora no. Ahora ganamos 100 veces más de lo que en la universidad o en el colegio teníamos en nuestros bolsillos, pero nos cuesta sacar una ofrenda, un patrocinio, una donación para algún proyecto. ¿Es así o no es así? Muchas veces es así. Muchas veces es así. ¿Qué debemos hacer? Recordar, dice aquí. Recordar cómo era nuestra relación con Dios cuando comenzamos ese caminar en el Señor. Y gloria a Dios por aquellos que aquí yo veo que están comenzando ese caminar con el Señor. Yo digo, hermanos, no dejen de hacerlo jamás.
manténganse firmes en eso que están haciendo, porque hay momentos como la iglesia de Éfeso o como algunos que tenemos años en el Señor que nos olvidamos de ese primer amor, nos olvidamos de darle la prioridad a nuestra relación con Cristo y muchas veces tenemos que mirar a Cristo y arrepentirnos y decirle: perdóname, Señor, por haberte olvidado, por haberme puesto en automático a hacer las cosas y venir el domingo y hacer cosas y hacer cosas y hacer cosas, cuando en realidad en nuestro corazón no se ha alojado un verdadero amor por Él. Antes tal vez usted se levantaba muy temprano a orar porque necesitaba un consejo de parte de Dios para la toma de decisiones. Ahora no, ahora estamos acostumbrados a preguntarle ¿a quién? A ChatGPT. Ahora hacemos una matriz, un FODA y hacemos ahí, ¿no? Hacemos todas la análisis de riesgos posibles para que nos diga, ¿sí o no?, las estrategias de cuál es la correcta. Y antes no. Antes, ¿qué hacíamos para tomar una decisión correcta? Algunos aprendimos a levantarnos muy temprano en la mañana y a buscar el consejo de parte de Dios para tomar una decisión. Y muchas veces ya no lo hacemos. Eso es volver al primer amor. Recordar las cosas que hacíamos, arrepentirnos, tomar una decisión y movernos a hacer algo y volver a esas primeras obras. ¿Qué pasa si no lo hacemos? Pues si no, dice Apocalipsis 2, en los últimos versículos que leímos: vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. ¿Qué pasa si somos negligentes con este mensaje? Que lo recibió Éfeso y hoy yo quiero que usted lo reciba. ¿Qué pasa si somos negligentes de ese mensaje de poder volver a esas primeras obras, volver a ese primer amor? Dice que quitará su candelero de su lugar porque Él pronto viene. Porque Él pronto viene. Sin ánimo de poner en debate cómo es que esto va a suceder, cómo es que nos vamos a dar cuenta cuando la presencia de Dios ya no está con nosotros, cómo es que nos vamos a dar cuenta cuando en realidad ya estemos perdidos. Yo no quiero caer en eso, sino más bien quiero animarle a que no llegue a eso, sino a hoy mismo se arrepienta y como hijos de Dios aprendamos a una vez más venir delante de Cristo como lo hicimos la primera vez y nos arrepintamos y le pidamos al Señor clemencia, misericordia. ¿Cuál es la diferencia entre los cristianos y los de afuera? Dicen, no, es que los cristianos no pecan. Esa es la mentira más grande. Nadie ha dicho que los cristianos dejan de pecar. La diferencia entre un hijo de Dios y entre un impío es que el impío lo hace el pecado una y otra vez sin ningún tipo de arrepentimiento, tal vez con remordimiento, pero sin arrepentimiento. No busca a Cristo de su perdón y de su ayuda para poder agradar a Dios. ¿Y qué hace un hijo de Dios o qué debe hacer un hijo de Dios? Cuando peca, va delante de Cristo y encuentra perdón y misericordia. Y encuentra refugio y consolación por medio de la guía del Espíritu Santo para que su vida ya no se conduzca más en el pecado. Y que por medio del poder del Espíritu Santo alcance la victoria a esa lucha, a esa tentación, a ese problema. Esa es la diferencia, no es que no pequemos. Hermanos, mientras más estamos en Cristo, yo más débil me reconozco. Más débiles nos reconocemos, que no podemos nosotros, sino que es en el poder de Dios, en el poder del Espíritu Santo, que nosotros podemos obtener la victoria. ¿Y qué pasa si sí nos arrepentimos y somos victoriosos en Él? Dice que habrá una recompensa. Dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere le daré a comer el árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Hablando escatológicamente de la promesa cuando estemos con Cristo en la eternidad. Hermanos, si usted hoy se arrepiente y personas que nos visitan tal vez por primera vez, si usted no ha atendido al mensaje del Evangelio, a Cristo mismo, si usted se decide por Cristo Jesús, hay una promesa. Y es que no solamente vamos a tener bendiciones en esta vida, como muchos anhelan tener bendiciones en esta vida, sino que la relación con Cristo nos lleva a que ni siquiera la muerte nos pueda separar de su amor. Y entonces cuando estemos en Él, en la eternidad, podamos gozarnos de tener esa comunión con Él para toda la vida y podamos comer de ese árbol de vida que está en medio del paraíso, que es Cristo mismo.
Por eso los cristianos somos llamados vencedores o más que vencedores, porque es el poder del Espíritu Santo el que nos lleva a perseverar, a vencer y con esto a recibir las promesas que son eternas, no solamente para esta vida, como muchos creen. Hermanos, termino diciendo, Cristo viene pronto y por lo tanto, si usted es un hijo de Dios o quiere serlo y no ha venido amando a Cristo en primer lugar y por encima de todo, no nos queda más que arrepentirnos y amarlo con todo nuestro corazón. Esforcémonos cada día por buscarle, cada noche por buscarle, que Él está con brazos abiertos, dispuestos a consolarnos y ha prometido estar con nosotros para siempre. Hermanos, corramos hoy con urgencia a los pies de Cristo, pidiendo que Dios quite de nosotros todo obstáculo que nos impida correr a Él. Yo no sé si usted tal vez está luchando con alguna mala decisión o las consecuencias de una mala decisión. Yo no sé si hay algún pecado, alguna lucha, vergüenza, prejuicio. Yo no sé lo que hay en nuestras mentes y corazones hoy. Pero lo que sí sé es cualquier cosa que usted tenga allí, Dios la puede quitar. Dios la puede sanar. Dios le puede perdonar. Y podamos tener una comunión con Él, como Él demanda a su iglesia. Si usted quiere tener una relación más con Él, esfuércese, 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 póngalo como prioridad. Yo siempre he aprendido algo, que lo que no se agenda, no se hace. Agéndelo, ponga la alarma muy temprano. Comience a orar desde su casa y cuando nos veamos los domingos, yo voy a ser aquí el más bendecido de parte de ustedes porque así, pastor, le cuento este milagro que pasó el lunes. Y el otro, pastor, le cuento esto que aprendí el martes. Y el otro va a decir, pastor, le cuento que prediqué en mi trabajo y toditos se convirtieron. ¿Me explico? Vamos a reunirnos acá a contar las maravillas de Dios porque hemos puesto a Cristo en primer lugar y nuestra relación con Cristo ha sido la prioridad cada día de nuestras vidas. Y no hemos venido aquí ya agotados, ya que ya nos rendimos, ya nos morimos aquí a la iglesia. Pastor, predíqueme rápido que ya no sé qué hacer. ¿Me explico? Hemos de llegar gozosos por lo que Dios ha hecho cada día de nuestras vidas, porque hemos aprendido a darles la prioridad y le hemos aprendido a amar por sobre todas las cosas. Amén. Dios nos ayude y busquemos al Señor. Acompáñame a orar, por favor, en esta mañana. Amado Dios y buen Padre Celestial, gracias. Gracias por tu mensaje y gracias porque sabemos que este mensaje a la iglesia de Éfeso hoy también es para nosotros, Señor, porque sabemos que tu palabra que has dejado por escrito, Señor, hoy podemos hablarla en nuestro lenguaje. Gracias por la misión, Señor, que usted ha encomendado a muchos hombres y mujeres a lo largo de los siglos, Señor, y hoy podemos tener tu palabra en medio de nosotros, Señor, en Ecuador, para poder regocijarnos y saber, Señor, que hay cosas que tú puedes reconocer que son buenas delante de ti. Que como iglesia y como hijos tuyos, Señor, la paciencia, el trabajo arduo, el reconocer las falsas doctrinas, el poder escudriñar tu palabra y poder reconocer lo que viene de ti es algo que tú, Señor, tienes en cuenta. Pero hoy también, Señor, queremos tener en cuenta que muchas veces ese primer amor que hemos tenido a ti lo hemos olvidado. Que ya no hemos hecho, Señor, de nuestra prioridad, nuestra relación contigo. Perdónanos, Señor. Hoy queremos venir con una actitud de arrepentimiento. Hoy queremos pedirte perdón, Señor, porque muchas veces hemos puesto el amor por una persona o por algo o por la vanagloria de la vida, los éxitos terrenales. Y eso es lo que ha ocupado el primer lugar en nuestros corazones. Y hemos hablado de eso y hemos pensado en eso. Y hemos trabajado para acabar cisternas rotas y hemos invertido tiempo, recursos que pudimos haberlos invertido en nuestra relación contigo, Señor. Perdónanos, Señor, por haber invertido tanto tiempo, Señor, en cosas vanas. Y permítenos, Señor, poder madurar, poder crecer, poder abrir nuestros ojos y reconocer lo importante, lo valioso, lo eterno. Poder reconocer que no hay nada mejor que venir a tus pies en adoración. No hay nada mejor que venir a tus pies a escuchar tu palabra. No hay nada mejor que amarte a ti, Señor. Señor, sabemos que amándote a ti podemos amar a nuestras esposas, esposos, hijos, que solamente amándote a ti podremos soportar con paciencia, Señor, las aflicciones de este mundo. Queremos, Señor, que sea tu Espíritu Santo dando mucho fruto y nos llenes de amor, de gozo, de paz, porque necesitamos de tu Espíritu Santo en nosotros para poder vencer. Para poder cada día perseverar, para poder cada día buscarte,
para poder acercarnos a ti y no alejarnos jamás. Y hoy, Señor, ruego por aquellos que tal vez escuchan este mensaje y que no han tenido una relación contigo, Señor, para que usted convenza sus corazones de que no hay otro camino, no hay otra forma de acercarse a Dios si no es a través del camino de la cruz y de reconocer a Cristo como único y suficiente Salvador. Haz tu obra, Espíritu Santo de Dios. Haz tu obra, Señor, y trae el arrepentimiento a todos aquellos que han de ser salvos, todos aquellos, Señor, que escuchan tu evangelio. Y permítenos como iglesia, Señor, dejar de ser de aquellos que se jactan de las cosas que hace, sino que aprende a buscar lo más importante y lo primordial. Gracias, Señor, por tu mensaje y tu palabra, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias te damos, Señor. Amén y amén.